Nosotros somos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, estudiando la carrera de Ingeniería de Sistemas Ambientales. Y hoy les vamos a hablar sobre los niveles de tratamiento de aguas, que abarcarán terciario y desinfección. Por parte del terciario tendremos la desnitrificación y la oxidación. Por otra parte, la desinfección abarcará lo que es cloración, ozonación y radiación ultravioleta. Nuestro equipo está constituido por su servidor, Castañeda Caterino Edwin Leonardo, mi compañera Romero Torres Adriana y mi compañero Toris Barbosa Carlos Antonio. La desertificación se considera un proceso anóxico que se lleva a cabo en la ausencia de oxígeno molecular y requiere un donador de electrones orgánico o inorgánico. Este proceso es una parte integral dentro de la remoción de nitrógeno que involucra tanto a la nitrificación como a la desnitrificación. Para la eliminación completa del nitrógeno se necesita que el nitrato pase a estado elemental del nitrógeno. Esto se presenta en condiciones anóxicas con la acción de una población de bacterias heterotróficas nitrificantes que usan los productos de degradación orgánica como fuentes de carbono y energía y el nitrato como un aceptor de electrones, convirtiéndolo el nitrato por la vía nitrito óxido nítrico y óxido nitroso a nitrógeno gaseoso elemental, el cual sale del medio acuático a la atmósfera, siendo así finalmente removido. Ahora pasando a la parte buena y no tan buena, tenemos a las ventajas, que sería la parte buena, y las desventajas, que es la parte no tan buena. Como ventajas tenemos que, como su nombre lo indica, podemos eliminar el nitrógeno y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la reducción de malos olores, que es una de las partes más importantes. Por otra parte, tenemos a las desventajas, que no permite cerrar el ciclo del nitrógeno, a diferencia de los procesos de recuperación, y se tiene una necesidad de control a causa de la gran cantidad de variables que intervienen en este proceso. El último punto que veremos de este tratamiento de desnitrificación es el coste, uno de los puntos más importantes. El coste del tratamiento puede variar de entre 10.98 a 46.11 pesos mexicanos por tonelada. El proceso de oxidación se emplea en sustancias que son prácticamente imposibles de eliminar del agua sin la activa oxidación, y comprende la oxidación de una sustancia con el objetivo de agrietarla o romperla para formar otra sustancia o sustancias. Los productos residuales que se forman pueden tratarse mediante la absorción, degradación biológica, sedimentación o filtración por membrana. Este proceso forma parte del nivel de tratamiento terciario. El diseño de los equipos para la oxidación permite que se puedan instalar en la intemperie ya que garantizan su hermeticidad y se pueden estar bajo la lluvia y pueden evitar ser dañados por ciertas afecciones meteorológicas. Los equipos cuentan con tanques de saturación, tanque de reacción, recirculación, reactores ultravioletas y desificadores químicos de reactivos. Para el tratamiento de las aguas se llevan a cabo procesos químicos de oxidación donde se emplean oxidantes para reducir los niveles de demanda química de oxígeno y demanda bioquímica de oxígeno, con el fin de separar los componentes orgánicos y los componentes inorgánicos oxidables, para aumentar la biodisponibilidad de las aguas residuales tratadas. Como se mencionó en diapositivas anteriores, el proceso de oxidación se emplea en componentes orgánicos e inorgánicos, como lo son los aceites, las grasas, los fenoles, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los sulfatos, los fosfatos, el dióxido de carbono, el cianuro, sulfuro, nitrito, amonio, cromo y complejos metálicos. Los equipos para el proceso de oxidación tienen aplicaciones en el manejo de residuos orgánicos acuosos en la industria farmacéutica, química y de dispositivos médicos, con costos de operación que van desde los 10 pesos por metro cúbico a 595 pesos por metro cúbico. Esto de acuerdo a la variabilidad de las aguas residuales, el consumo energético, la complejidad del reactor y la capacidad del tratamiento. El caudal que estos manejan es de entre 400 a 2000 metros cúbicos por día. Esto de acuerdo con la concentración de los contaminantes. Su eficiencia se basa en la reducción de la demanda química de oxígeno que va desde el 65 al 99%, dependiendo del tipo de contaminante que se trate.
Como ventaja tenemos que eliminan los efectos sobre la salud de los desinfectantes, medicamentos y oxidantes residuales. Los reactivos que se utilizan como oxidantes son generalmente sustancias que se descomponen durante el proceso en productos inocuos. Transforman y destruyen químicamente al contaminante hasta la mineralización. Operan en rangos donde los sistemas convencionales no son factibles. Aumentan la biodegradabilidad. Como desventajas tenemos que tienen un elevado coste, pueden formar subproductos de reacciones indeseables en algunos casos, necesitan de tiempos de reacción elevados, los costos de inversión y operación pueden ser elevados y se necesita una mano de obra especializada para su manejo. La desinfección es la última de las etapas del tratamiento de aguas y es la encargada de la desactivación o destrucción de los organismos patógenos. Para que la desinfección sea efectiva, el agua residual que viene de los procesos o etapas anteriores debe estar adecuadamente tratada. Y los organismos potencialmente problemáticos en el agua residual incluyen bacterias entéricas, los virus y los quistes de protozoarios, así como todos aquellos microorganismos más comunes que se encuentran en el agua residual y los tipos de enfermedades humanas asociadas con los mismos. La cloración es el proceso de desinfección donde se trata de mantener depurada el agua en un depósito final de distribución, con un contenido adecuado de cloro libre para evitar la proliferación de microorganismos con el objetivo de hacerla apta para su reutilización. El cloro se puede agregar al agua en diferentes formas, dependiendo de las condiciones de pH requeridas y las opciones de almacenamiento disponibles, ya sea como cloro gaseoso, hipoclorito de sodio e hipoclorito de calcio. Para su funcionamiento, el proceso de la cloración se puede hacer mediante un método primario de desinfección, que es dentro de la planta de tratamiento, o de un proceso secundario, que es dentro del sistema de distribución, en las tuberías. Primero se agrega el cloro residual en cantidad suficiente para que reaccione con todas las sustancias reductoras, la materia orgánica y el amoníaco, formando compuestos orgánicos de cloro y de cloramina. Si se sigue añadiendo cloro al agua, se irán destruyendo la cloramina y los compuestos orgánicos de cloro hasta que se llegue al punto de ruptura, donde el cloro residual empieza a quedar libre o disponible. Datos de operación y aplicación. Dentro de las aplicaciones tenemos que se usa para el abastecimiento de agua potable en las ciudades y en las localidades, además de que se pueden hacer sistemas de cloración dentro de los hogares. La cloración del agua residual es el sistema más sencillo y económico para el tratamiento de desinfección. El caudal dentro de las plantas de tratamiento es de entre 650 litros por segundo a 1650 litros por segundo. Tiene una eficiencia de remoción de coliformes totales de un 99%, sólidos sedimentales en un 90%, sólidos en suspensión en un 65% y demanda bioquímica de oxígeno en un 35%. Los contaminantes que son eliminados en este proceso son los microorganismos patógenos, el amoníaco, el hierro, el manganeso y el sulfuro de hidrógeno. Dentro de las ventajas tenemos que es un tratamiento económico, es eficaz para la purificación de agua en patógenos y algunos compuestos inorgánicos como lo son el hierro, el manganeso y el sulfuro de hidrógeno. Reduce los problemas de sabor y olor causados por las algas y algunos compuestos químicos. Tiene un efecto residual que le permite seguir desinfectando después de haberse aplicado y eso ayuda a evitar una recontaminación. Entre las desventajas tenemos que la clorina, que se forma residual, es tóxica para las especies acuáticas. La desinfección con cloro del material orgánico residual puede generar compuestos orgánicamente clorados. Para la eliminación de la clorina se debe de tratar químicamente, lo que le agrega complejidad y costo al tratamiento. Requiere el empleo y manipulación de un producto químico como el hipoclorito de sodio. Normatividad aplicable tenemos a la NOM 250 SSA1 2014, que es de agua para uso y consumo humano, límites máximos permitibles de la calidad del agua y requisitos sanitarios que deben cumplir los sistemas de abastecimiento de agua público y privado, su control y vigilancia, procedimientos sanitarios de muestreo. La NMXAA 108 SCFI 2001 de calidad del agua, determinación de cloro libre y cloro total, método de prueba. La NOM 001 Semarnat 2021 que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores de propiedad de la nación.
La NOM 003 ECOL 1997, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reusan en servicios al público. Ahora pasaremos al método de desinfección por ozonación. El ozono es un gas muy oxidante y más soluble que el oxígeno en el agua. De forma natural se encuentra en las capas superiores de la atmósfera y se forma por la radiación ultravioleta que disocia las moléculas de oxígeno. Pero en los niveles más bajos se puede formar a través de descargas eléctricas durante las tormentas, en los arcos al momento de soldar algunos materiales, en los escapes de los autos e incluso en algunas industrias. Este gas ya se ha utilizado para purificar agua desde hace mucho tiempo, pero en los últimos años se ha incrementado su uso por su alta efectividad, ya que se encontró que es más efectivo que el cloro para desinfectar al momento de eliminar bacterias como virus y patógenos como el E. coli o el Streptococcus faecalis. También tiene la capacidad de disminuir sabores y olores presentes en el agua, y esto ha ayudado a que se implemente. Pasando a su funcionamiento, se requerirá de la formación de ozono, el cual será a través de las descargas eléctricas entre dos electrodos para dividir las moléculas de oxígeno presentes en el agua, mientras que el agua a tratar se mantendrá con una concentración de ozono de entre 0.5 y 0.8 miligramos por litro durante 3 minutos. En ese tiempo el ozono reaccionará de forma directa con los dobles enlaces o grupos funcionales de los contaminantes o lo hará a través de un segundo mecanismo de reacciones indirectas con los radicales hidroxilo, los cuales al descomponerse pasarán de ozono a agua, de forma que no se generarán residuos. A grandes rasgos, un sistema de ozonización debe contar con 3 instalaciones o equipos esenciales. En el esquema de la derecha podemos ver que el agua al ingresar entra en contacto con el ozonizador, que es el encargado de emitir una mezcla de ozono y aire. Después pasará a una parte de contacto donde estará el ozono y el agua y se estarán mezclando a través de difusores de burbujas o inyectores. En el esquema de la izquierda podemos ver que esto se hace a través de una turbina. Finalmente, la tercera instalación va a ser un destructor de ozono residual, el cual se encargará de destruir el ozono a través de o destrucción térmica o destrucción catalítica. Como un ejemplo encontramos el equipo SP Millennium 10G, el cual es para higiene y desinfección ambiental. Este equipo puede eliminar olores, contaminantes de aire y agua, algunas bacterias, virus, hongos y compuestos orgánicos volátiles. Tiene una producción de hasta 10.000 miligramos de ozono por hora y un caudal de 50 litros por minuto. También cuenta con un enfriamiento de ventilación forzada, ya que pues es importante mencionar que el ozono tiene una eficacia mayor a temperaturas más bajas. También tiene una potencia de 180 watts y una alimentación de aire ambiental con aire comprimido u oxígeno concentrado. Este equipo es utilizado en las industrias. Ahora pasando a la parte de ventajas y desventajas. Como ya se mencionó, este método puede eliminar algunos olores y sabores, pero también puede disminuir un poco la dureza en el agua a través de la eliminación de algunos minerales como el calcio, hierro, magnesio, zinc, cobre, nitratos o sulfatos. También puede eliminar algunos compuestos orgánicos como el ácido fúlvico, húmico, tánico y la eliminación de algunos plaguicidas, disolventes y detergentes. Entre los compuestos que puede neutralizar están el cianuro, el amoníaco, nitratos y urea. Adicionalmente de que también puede eliminar algunos de los residuos producidos por las reacciones de cloro, ya que por ejemplo si llega a haber fenoles, pues estos reaccionan con el cloro formando clorofenoles. Ahora pasando a la parte de ventajas y desventajas. Como ya se mencionó, este método puede eliminar algunos olores y sabores, pero también puede disminuir un poco la dureza en el agua a través de la eliminación de algunos minerales como el calcio, hierro, magnesio, zinc, cobre, nitratos o sulfatos. También puede eliminar algunos compuestos orgánicos como el ácido fúlvico, húmico, tánico y la eliminación de algunos plaguicidas, disolventes y detergentes. Entre los compuestos que puede neutralizar están el cianuro, el amoníaco, nitratos y urea. Adicionalmente de que también puede eliminar algunos de los residuos producidos por las reacciones de cloro, ya que por ejemplo si llega a haber fenoles, pues estos reaccionan con el cloro formando clorofenoles, los cuales también aportan un sabor. Para la desinfección por radiación ultravioleta encontramos que este es un componente de la radiación solar y ocupa su lugar en el espectro electromagnético entre los rayos X y la luz visible, que va de los 100 a 400 nanómetros.
Este todavía se divide en 4 subintervalos más, que van del vacío de 100 a 200 nanómetros, los ultravioletas C de 200 a 280 nanómetros, los B de 280 a 315 nanómetros y los A de 315 a 400 nanómetros. La desinfección por este método surgió a partir de las radiaciones B y C, ya que la C posee un ancho de banda antiséptico y tiene una alta capacidad desinfectante. En los rayos ultravioleta A podría aplicarse, pero requerirían de un tiempo mayor de contacto y aún así no serían tan eficaces como los C. Debido a que gran parte de la radiación C es filtrada naturalmente por la atmósfera, se utilizan lámparas artificiales para irradiarla. Estas contienen pequeñas cantidades de mercurio dentro de un tubo, a las cuales al aplicarles electricidad, el flujo de electrones hace que el mercurio se evapore y comience a expandirse hasta irradiarlo. La longitud de onda variará de acuerdo a la presión que esté dentro del tubo. Aquí podemos encontrar que están las lámparas de baja presión que van de 1 a 10 pascales y su longitud de onda es de 250 nanómetros. En cuanto a las lámparas de mediana presión, poseen una radiación. Algunas consideraciones que se deben de tener con este tipo de lámparas es que, por ejemplo, las de mediana presión sirven en espacios más grandes y tienen una mayor intensidad germicida. Esto hace que requieran de más energía para su funcionamiento, lo cual podría llegar a aumentar sus costos. En el caso de las que se pueden llegar a hacer con LEDs, estas se pueden ocupar en espacios más pequeños, o las de fluorescencia tienen una mayor eficacia siempre y cuando se ocupen en bajas temperaturas. En cuanto a cómo afectan la luz ultravioleta en los microorganismos, esta ocasiona daños permanentes en el ADN de los virus, mohos y algunos protozoos, ya que impiden su actividad celular y por ende su proliferación. También es efectiva en organismos resistentes al cloro, lo que lo hace. También se deben de tomar muy en cuenta algunos parámetros al momento de tratar el agua, como su calidad, la velocidad de su flujo, que debe de ser uniforme, o el rango de inactivación de los microorganismos. Es indispensable caracterizar el agua para seleccionar una lámpara adecuada, ya que de ello dependerá la VT, que es la transmitancia ultravioleta, y es la medida de energía que se transmite de la lámpara hasta el agua con una frecuencia y longitud de onda determinada, ya que la radiación debe de ser suficiente para inactivar a los microorganismos. Pero la aplicación de este método se puede ver alterada por la turbidez del agua, la cantidad de sólidos disueltos, o la salinidad del agua puede proteger a los microorganismos de la radiación o provocar corrosión en los materiales del sistema. Si se tiene un flujo uniforme de movimiento, se obtendrá una máxima exposición en la radiación y disminuirá las zonas de estancamiento. Otro de los parámetros es conocer la dosis de inactividad que requiere cada microorganismo, ya que ésta se determina a través de multiplicar la energía VC por la unidad de la superficie del reactor y el tiempo de contacto. En caso de no aplicar la dosis suficiente, algunos microorganismos podrían recuperar sus mecanismos. En cuanto a los datos del equipo, hay que recordar que este es de una aplicación más física que química, pero en este ejemplo la potencia es de 800 watts. El costo depende de las especificaciones que pida el fabricante o el cliente y las necesidades de cada sector. Debido a la superficie que se puede aplicar, no se recomienda que se aplique sobre flujos que estén demasiado profundos o donde no lleguen la totalidad de la luz. Entre sus aplicaciones podemos encontrar la desinfección en la industria alimenticia, médica, en las áreas públicas como comedores y piscinas, o en... Pasando a la parte de ventajas y desventajas, encontramos que entre sus ventajas está que la luz ultravioleta es eficaz para la desactivación de la mayoría de los virus, esporas y quistes. También, al ser un proceso físico y no químico, elimina la necesidad de estar generando, manejando, transportando o almacenando productos que podrían ser tóxicos, peligrosos o corrosivos. Tampoco existe algún efecto residual que pueda afectar a los seres humanos u otros organismos. Es de un uso fácil para los operadores y tiene un periodo de contacto más corto en comparación con otros métodos, ya que va aproximadamente de los 20 a 30 segundos en el caso de las lámparas de baja presión. También es un equipo de desinfección que requiere menos espacio que otros métodos. Ahora, pasando a las desventajas, encontramos que la baja dosificación puede no desactivar efectivamente algunos de los virus, esporas y quistes. Algunas veces los organismos pueden reparar o intervenir los efectos mediante sus mecanismos de reparación, también conocidos como la fotorreactividad, o en el caso de la ausencia de la radiación, la reparación en oscuro.
También es un programa de mantenimiento preventivo y es necesario controlar la acumulación de sólidos en una parte externa de los tubos. Otro de sus factores es que la turbidez y los sólidos suspendidos totales en el agua pueden alterar el alcance de la luz ultravioleta. Y en el caso de las luces de baja presión, no son tan efectivos en efluentes secundarios con niveles de sólidos suspendidos totales mayores a los 30 miligramos por litro. La desinfección con luz ultravioleta no es tan económica como la desinfección con cloro, pero esto se puede contrarrestar un poco ya que a veces estos métodos necesitan de otra